¿Qué pronósticos se actualizan? Para responder estas preguntas y otras, agradezco a Alexis Milo, él es economista en jefe de HSBC México, esta comunicación con el financiero Bloomberg. Alexis, buena tarde. ¿Qué es lo que está señalando en este informe HSBC México? Que por lo que veo mantiene su pronóstico de crecimiento del PIB en 2.2% para este año. Así es, Víctor, buenas tardes. Mantuvimos nuestro pronóstico de crecimiento en 2.2. Ya tiene 4 meses que hemos mantenido este pronóstico. Creemos que si bien ha habido datos que muestran debilidad de la economía mexicana, todavía no tenemos información suficiente para revisar a la baja nuestro pronóstico, como ha venido pasando con el consenso, y es el día de hoy que reiteramos esta perspectiva de crecimiento. También anticipamos una recuperación del tipo de cambio. Nosotros mantenemos que el tipo de cambio cerrará el año por debajo de los 18 pesos, no obstante la reciente depreciación, y esto pues se puede deber, digamos, a una recuperación de la paridad debida a una distensión de algunos de los factores de volatilidad que la han mantenido depreciada. Te diría que esos son los dos datos más relevantes que estamos destacando. Sí, Alexis, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales riesgos para la economía mexicana en los próximos meses? Mira, el riesgo más importante, en nuestra opinión, sigue siendo que la actividad económica en Estados Unidos tenga una caída. Es decir, sobre todo que la producción manufacturera en ese país se contraiga de una manera importante. Probablemente ese sería el riesgo mayor. Sin embargo, pues los últimos datos que hemos visto para la economía de Estados Unidos y escuchando sobre todo a Enrique Quintana en la participación que tuvo en tu programa, esperando que la parte de la nómina no agrícola se recuperara, esperaríamos que la economía de Estados Unidos no tuviera ese escenario y tuviéramos una recuperación más sólida. Es por eso que estamos anticipando que la economía mexicana se aceleraría en 2017 respecto a este año. Déjame preguntarte sobre la inflación. ¿Qué impacto están teniendo las alzas en los precios de gasolinas y tarifas eléctricas? ¿Y qué opinión te merece la propuesta para adelantar la apertura del mercado de gasolinas a 2017? Pues mira, vimos alzas a los precios de la gasolina en julio y en agosto. Tenemos el dato para la primera quincena de agosto y te diría que el impacto ha sido hasta ahora limitado. Y limitado por dos razones. En primer lugar, sí vimos una incidencia. Tú sabes que la gasolina tiene un ponderador relativamente alto en el índice de precios al consumidor, pero creemos que esa incidencia estuvo limitada a la participación de la gasolina. Es decir, no vimos una especie de contaminación en las expectativas de inflación que la llevaran por allá o más allá del efecto que pudiera ser explicado únicamente por la gasolina. Y también te diría que el impacto esperaríamos que siguiera siendo limitado porque, como lo anunció la Secretaría de Hacienda para este año, el precio de la gasolina puede fluctuar dentro de una banda de más o menos 3%. Y con los incrementos que ya vimos en julio y en agosto, pues los precios de las gasolinas, tanto de la de bajo octanaje como de alto octanaje, se pegaron, por así decirlo, a este límite superior de la banda definida por la autoridad y por lo tanto, pues ya no esperaríamos más incrementos a la gasolina en los meses siguientes. Alexis, te pregunto por último, mencionabas hace un momento que ustedes están esperando pues una recuperación del tipo de cambio peso-dólar para los últimos meses del año, que incluso podría cerrar por debajo de 18 pesos. Hay algunos elementos que para otros participantes en el mercado pues les genera cierta preocupación. Me refiero en concreto, que lo mencionaba Enrique, la posibilidad de un alza de tasas de interés en Estados Unidos en septiembre o quizás en diciembre. Las elecciones en Estados Unidos también, el factor Trump, el precio del petróleo que hemos visto mucha volatilidad en las sesiones recientes y quizás un elemento más podría ser los señalamientos que han hecho las calificadoras sobre los riesgos y los puntos vulnerables de la economía mexicana. Indudablemente hemos visto algunas presiones sobre el tipo de cambio que se están manifestando. Sin embargo, muchos de estos factores que tú mencionas, pues vemos que son presiones que van a ceder en lo que resta del año. Los precios del petróleo se han venido recuperando, hemos tenido una tendencia positiva, esperaríamos que se mantuviera. Aunque esta no se mantuviera, las importaciones de gasolina vienen creciendo a tal ritmo que ya el efecto de la balanza petrolera, por así llamarla, sobre el tipo de cambio va a ser más y más limitado. También vemos que el escenario de las elecciones de Estados Unidos, que han puesto cierta presión sobre el tipo de cambio, pues se perfilan
digamos, hacia un resultado que pudiera tener un efecto menos negativo sobre la economía mexicana. También vemos hacia adelante que muchos de los factores de volatilidad global que han afectado al peso y que de alguna manera, al ser una moneda tan líquida, le han generado excesiva volatilidad, se están distendiendo, y es por eso que seguimos pensando que el peso tiene que recuperarse. El peso ha sido, en lo que va del año, la moneda de países emergentes con el peor desempeño. Pues seguimos creyendo que esto está desalineado con los fundamentales de baja inflación, bajo déficit en cuenta corriente, bajo déficit en cuenta pública, y por eso es que vemos una recuperación del peso. Alexis Milo, muchas gracias por esta comunicación para el Financiero Bloomberg. Al contrario, Víctor, muchas gracias. Gracias, buena tarde.